Hola a todos, les envío un cordial saludo desde Naucalpan, Estado de México. Mi nombre es María Luisa Morales Martínez y en esta ocasión vamos a hablar de los objetos de aprendizaje. Nuestra referencia es el capítulo Objetos de aprendizaje, definición y caracterización, que se encuentra en el texto Avances en objetos de aprendizaje, experiencia de redes de colaboración en México, elaborado por Francisco Javier Álvarez Rodríguez y Jaime Muñoz Arteaga. Esta exposición tendrá 6 momentos en los cuales destacaremos primeramente la propia idea de dónde se acuña o de dónde sale el término objetos de aprendizaje, para pasar posteriormente a una serie de definiciones que nos darán cuenta de la importancia de los mismos y de su complejidad. Posteriormente abarcaremos las principales características de los objetos de aprendizaje, para después hablar de calidad y evaluación y finalizar con estándares y repositorios para objetos de aprendizaje. Bien, el término fue acuñado por Wayne Hodgins en 1992. Se dice que él fue quien asoció este concepto a bloques de Lego con bloques de aprendizaje normalizados con fines de reutilización en procesos educativos. Se trata de una comparación entre estos juegos, este juego podemos decir, y los procesos educativos. A partir de ahí viene todo un desarrollo conceptual que pasa por varios momentos y que establece la complejidad de hablar de objetos de aprendizaje. Vamos a ver solo algunas de ellas, pero resultan importantes porque nos dan justamente cuenta que no hay un consenso al respecto y se ha trabajado de diferente manera. Así, por ejemplo, tenemos la primera conceptualización, corresponde a Wiley, quien nos dice que es cualquier recurso digital que puede ser utilizado para apoyar el aprendizaje. En esta primera definición podemos ver el énfasis que se asigna al carácter digital de estos objetos. Posteriormente aparece Allier, quien los define como la experiencia instruccional independiente más pequeña que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje y una evaluación. En esta segunda definición, el concepto se enfoca en el uso educativo de estos objetos a partir de objetivos instruccionales bien definidos. También de manera implícita abarca la idea de independencia y autonomía, ya que aquí los objetos de aprendizaje no dependen del contexto u otros objetos o recursos externos al mismo. Posteriormente, Polzani nos habla de una unidad de aprendizaje independiente y de autónoma que está dispuesta para ser utilizada en múltiples contextos instruccionales. Aquí la carga, por así decirlo, se centra en características como autonomía, independencia y la reutilización de los mismos en términos pedagógicos. McGill, por su parte, asegura que un objeto de aprendizaje es cualquier recurso digital reutilizable que se resume en una lección o conjunto de lecciones agrupadas en unidades, módulos, cursos e incluso programas. La definición de McGill es interesante porque no establece el sentido de la reutilización en términos pedagógicos o digitales, pero sí plantea que los objetos de aprendizaje, por ser parte de una lección o de varias, se convierte a su vez en parte de los contenidos, las actividades e incluso la evaluación. Aquí tenemos ya otros elementos para considerar la idea de objetos de aprendizaje. Finalmente, en esta presentación conceptual, Churchill nos dice que un objeto de aprendizaje es una representación diseñada para permitir su uso en diferentes contextos educativos. En esta definición, pues nuevamente se deja ver la idea de la reutilización pedagógica de estos recursos.
Bien, pasemos ahora a las características o atributos propios de los objetos de aprendizaje, las cuales se reconocen en tres niveles principales. Aquí destacan primeramente la granularidad, que como puede verse aquí también es reconocida como el nivel de agregación. Se refiere al tamaño del recurso y a su flexibilidad para ser reutilizado, además de la posibilidad de combinarse con otros recursos. Aquí hablamos, por ejemplo, de imágenes, de textos, de animaciones, resúmenes, etcétera, que pueden combinarse entre sí para apoyar los procesos de aprendizaje. Una segunda característica son los metadatos, los cuales pueden entenderse como atributos o elementos necesarios para describir un recurso, ya que incluyen información importante sobre este y su estructura permite almacenar, identificar y recuperar estos recursos. El estándar más fiable y del cual hablaremos posteriormente es el IEEE LOM. Podemos decir aquí que los metadatos son entonces etiquetas descriptivas detalladas de los objetos de aprendizaje. Son de gran utilidad porque hacen posible la reutilización de estos recursos. Como tercera característica también muy importante encontramos la accesibilidad, que se reconoce como una capacidad para que un recurso sea transformado y utilizado en contextos distintos y con propósitos muy diferentes a los que le dieron origen. En este sentido, la accesibilidad se refiere entonces a la disponibilidad de estos recursos o la facilidad para ser identificados, buscados y encontrados por profesores y estudiantes. Cuando se habla de objetos de aprendizaje, es inevitable hablar de calidad. Esta tiene que ver con el potencial pedagógico que poseen los objetos de aprendizaje para determinados contextos o bien para adaptarlos a otros nuevos. Eh, Dentro del texto de Álvarez y Muñoz encontramos una definición que nos dan Ochoa y Duval, que nos dicen que la calidad está ligado a la relevancia de un objeto de aprendizaje en un contexto específico de uso. Y a partir de aquí, bueno, podemos ver los elementos que conforman la calidad de los objetos de aprendizaje. Destacan básicamente cuatro: la precisión de los contenidos, su idoneidad, su diseño, el cual debe ser atractivo y responder justamente a las dinámicas de aprendizaje para las cuales está siendo utilizada, y finalmente la compleción de metadatos. Este término tiene que ver con fomentar la participación de profesores y estudiantes para identificar registros que aún no han sido cargados en los metadatos, pero que pueden ser completados, lo cual resulta muy interesante porque también implica no solo la reutilización, sino la creación y búsqueda de estos recursos. En esta parte, también en la calidad, es importante mencionar que para ella se han desarrollado e implementado un conjunto de estándares y especificaciones que contribuyen en su realización. Aquí destacan estándares para la creación de objetos de contenido formativo estructurado y estándares para la creación de metadatos. Estos estándares permiten establecer tanto la estructura interna de los objetos de aprendizaje como la forma adecuada de almacenarlos y distribuirlos. Un tercer elemento, otro elemento ligado indisolublemente a la calidad es la propia idea de la evaluación de los objetos de aprendizaje. Esta es un elemento importante porque incide en el diseño, en la comprensión de sus valores utilitarios, en los procesos de instrucción, pues que contribuyen a enriquecer los procesos de aprendizaje.
La evaluación se basa en aspectos cualitativos a los cuales también puede sumarse una ponderación cuantitativa que posibilite su aplicación en distintas áreas del conocimiento y se establece a partir de categorías representativas. Aquí tenemos en este mapa algunas de ellas. Por ejemplo, la calidad de los contenidos, el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, la retroalimentación, la motivación, la presentación, la usabilidad, accesibilidad, reusabilidad y el cumplimiento de los estándares. Finalmente, es necesario hablar de estándares y de repositorios. Los estándares se entienden como un patrón de normas para etiquetar material educativo. Aquí es donde destaca este estándar que es el IEEE-LOM, Learning Object Metadata, que se desarrolló en los años 90 y justamente para hacer posible el almacenamiento y localización de los objetos de aprendizaje. En términos de repositorios, entendidos como espacios para almacenar estos objetos, tenemos aquí varios ejemplos que han sido considerados importantes por la capacidad que tienen para almacenar y para poder hacer accesibles estos recursos. Como pudimos darnos cuenta, el proceso de construcción de objetos de aprendizaje es complejo, ya que requiere de la utilización de conocimientos y habilidades diversos sobre los contenidos, las teorías del aprendizaje y los métodos de diseño instruccional, entre otros aspectos fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello se constituyen como un gran reto, pero también como una gran posibilidad para incidir en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.